Hola, hola, mis queridísimos y adorados fans de la farándula turca y de todo lo que brilla en el mundo del espectáculo. Sean bienvenidos un día más a mi canal, su fuente número uno de chismes jugosos, análisis profundos y teorías conspirativas sobre nuestros actores y actrices favoritos. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando por las redes sociales y los mentideros digitales, Can Yaman. Sí, nuestro Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero no vamos a hablar de sus abdominales de acero, ni de sus conquistas amorosas, sino de algo mucho más inquietante. Algo que lo ha comparado, nada más y nada menos, que con el mismísimo diablo. Imperdible. Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Te prometo que no te arrepentirás, porque aquí siempre tenemos la información más fresca, los datos más impactantes y, por supuesto, el mejor humor para comentar los dramas y las alegrías de nuestros famosos preferidos. Así que dale al botón rojo y únete a esta gran familia de amantes del cotilleo. Ahora sí, vamos al grano. ¿Por qué están comparando a Can Yaman con el diablo? ¿Qué ha hecho para merecer semejante comparación? Bueno, la respuesta no es tan literal como parece. No crean que Can Yaman ha estado invocando espíritus oscuros o firmando pactos con el Averno. La comparación, mis queridos amigos, viene por otro lado, por su magnetismo, por su irresistible atractivo, por su capacidad para encandilar y seducir a las masas. Verán, en el mundo del espectáculo a menudo se utiliza la figura del diablo como una metáfora para representar a aquellos personajes que poseen un carisma arrollador, una personalidad magnética y un poder de seducción casi sobrenatural. Son aquellos que te atraen como un imán, que te hipnotizan con su mirada y que te hacen olvidar todas tus buenas intenciones. Son irresistibles, peligrosos y, en el fondo, fascinantes. Y según muchos, Can Yaman encaja perfectamente en esa descripción. No me malinterpreten. No estoy diciendo que Can Yaman sea un ser maligno o que tenga malas intenciones. Simplemente estoy analizando la percepción que muchos tienen de él, la imagen que proyecta y el efecto que causa en la gente. Y es innegable que Can Yaman tiene algo especial, algo que lo diferencia del resto, algo que lo convierte en un objeto de deseo y admiración. Su físico, por supuesto, juega un papel importante. Es un hombre guapo con un cuerpo escultural y una mirada penetrante. Pero no es solo eso. Hay algo más en su personalidad, una mezcla de confianza, rebeldía y sensualidad que resulta irresistible para muchas personas. Él sabe cómo moverse, cómo hablar, cómo mirar. Sabe cómo encender la chispa y cómo mantener la atención. Y eso, mis amigos, es un arte. Pero vamos a desmenuzar esto un poco más. No basta con decir que es guapo. Guapos hay muchos. El secreto de Can Yaman reside en una combinación de factores que lo hacen único. Primero, su mirada. Esa mirada intensa, profunda, que parece leerte el alma. Es una mirada que te desafía, que te invita a pecar, que te promete aventuras prohibidas. Es una mirada que te derrite, señoras y señores. Luego está su sonrisa. Una sonrisa pícara, traviesa, que insinúa más de lo que dice. Es una sonrisa que te hace pensar en todas las cosas malas que podrías hacer, y que te anima a hacerlas. Y por supuesto, está su físico. Un cuerpo trabajado, definido, que grita sensualidad por todos los poros. Es un cuerpo que te hace imaginar miles de escenarios, y todos ellos son pecaminosos. Además, Can Yaman ha cultivado una imagen de hombre libre, independiente y un poco salvaje. No se ata a las convenciones sociales, no le teme a las críticas y siempre hace lo que le da la gana. Esto lo convierte en un personaje aún más atractivo, porque transmite una sensación de autenticidad y honestidad que escasea en el mundo del espectáculo. En un mundo lleno de poses y falsedades, Can Yaman se presenta como un hombre real, con sus virtudes y sus defectos. Y eso, mis amigos, es muy atractivo. Es como si dijera, soy como soy, tómenlo o déjenlo. Y la gente en su mayoría, lo toma. Pero volvamos a la comparación con el diablo. ¿Por qué esta figura en particular? Creo que la clave está en la idea de la tentación. El diablo en muchas culturas es el símbolo de la tentación, de la promesa de placeres prohibidos y de la posibilidad de romper las reglas. Y Can Yaman, en cierto modo, representa esa misma tentación. Es el hombre que te hace desear lo que no puedes tener,
que te invita a dejarte llevar por tus instintos y que te ofrece una experiencia única e inolvidable. Piénsenlo por un momento. ¿Cuántas veces hemos visto a Kanyaman en la pantalla y hemos sentido una punzada de deseo? ¿Cuántas veces hemos soñado con conocerlo en persona y dejarnos llevar por su encanto? ¿Cuántas veces hemos fantaseado con la idea de vivir una aventura con él, sin importar las consecuencias? Confiesen, mis queridos. Sé que no soy la única. Y es que Kanyaman tiene esa capacidad de despertar nuestros instintos más básicos, de hacernos olvidar nuestras responsabilidades y de invitarnos a vivir el momento. Es como si nos susurrara al oído: no pienses en el mañana, solo en el ahora. Y es muy difícil resistirse a esa tentación. Esa, mis amigos, es la magia de Kanyaman. Es el hombre que nos hace sentir vivos, que nos despierta las pasiones y que nos recuerda que la vida es demasiado corta para no disfrutarla al máximo. Y eso, en cierto modo, es lo que hace el diablo, nos ofrece la posibilidad de vivir intensamente sin importar los riesgos. Pero, claro, siempre hay un precio que pagar. El diablo nunca da nada gratis. Y Kanyaman, aunque no lo haga conscientemente, también implica un riesgo. El riesgo de enamorarse perdidamente, de perder la cabeza, de hacer locuras por amor. Pero ¿quién dijo que el amor tenía que ser fácil? Pero no todo es positivo en esta comparación. La figura del diablo también está asociada con la oscuridad, el peligro y la destrucción. Y es cierto que la fama y el éxito pueden tener un lado oscuro, que pueden llevar a la adicción, la soledad y la pérdida de la identidad. Y es aquí donde la comparación con el diablo se vuelve más inquietante. Porque el diablo no solo tienta, también destruye. Y la fama, sin duda, puede ser muy destructiva. Kanyaman ha tenido sus propios altibajos en su carrera, ha enfrentado críticas, escándalos y momentos difíciles. Ha tenido que lidiar con la presión de la fama, con las expectativas del público y con las exigencias de la industria. Y en algunos momentos ha parecido que estaba a punto de perder el control, de dejarse llevar por la oscuridad. Recuerden sus polémicas con la prensa, sus enfrentamientos con otros actores, sus cambios de imagen. Todo eso son señales de una lucha interna. La lucha entre el ángel y el demonio, la lucha entre el bien y el mal. Una lucha que todos libramos en mayor o menor medida. Pero hasta ahora ha logrado mantenerse a flote, ha sabido reinventarse y ha demostrado que tiene la fuerza y la determinación para superar cualquier obstáculo. Y eso, mis amigos, es admirable. Porque no es fácil vivir bajo los reflectores, no es fácil mantener la cordura cuando todo el mundo te observa y te juzga. No es fácil mantener la esencia cuando la fama te rodea como una jaula de oro. Y Kanyaman, a pesar de todo, sigue siendo el mismo. Un hombre apasionado, intenso, a veces impulsivo, pero siempre auténtico. Así que, ¿es Kanyaman el diablo? No lo creo. Pero sí creo que tiene algo de diabólico en su encanto, en su magnetismo y en su capacidad para encandilar a las masas. Es un hombre que despierta pasiones, que genera controversia y que nunca deja a nadie indiferente. Y eso en el mundo del espectáculo es un valor incalculable. En un mundo donde la mediocridad abunda, Kanyaman destaca por su intensidad, por su pasión, por su diablura. Pero analicemos también el contexto. ¿Por qué esta comparación surge ahora? Creo que tiene mucho que ver con la evolución de su carrera y con los roles que ha interpretado. Desde el galán romántico en *Erkencicus* hasta el guerrero apasionado en *Viola come il mare*, Kanyaman ha demostrado una versatilidad que le permite encarnar tanto la luz como la oscuridad. Y es precisamente esa dualidad la que lo hace aún más fascinante. Porque el diablo, al fin y al cabo, es un ángel caído. Y Kanyaman, en cierto modo, representa esa caída, esa lucha entre el bien y el mal que reside en cada uno de nosotros. Además, su vida personal también alimenta esta imagen de hombre indomable, de espíritu libre. Sus relaciones amorosas, sus viajes, sus proyectos profesionales, todo parece indicar que Kanyaman vive la vida al máximo, sin importarle las consecuencias. Y eso para muchos es una actitud diabólica, una actitud que desafía las normas y que invita a la rebeldía. Pero, ¿acaso no es eso lo que todos deseamos en el fondo? ¿Acaso no soñamos con romper las cadenas y vivir la vida sin ataduras? En definitiva, la comparación de Kanyaman con el diablo no es más que una forma de expresar su irresistible atractivo y su capacidad para generar deseo y admiración.
Es una metáfora que resalta su magnetismo, su carisma y su poder de seducción. No es una acusación, sino un reconocimiento de su impacto en el mundo del espectáculo y en el corazón de sus fans. Es una forma de decir, este hombre es peligroso, pero no podemos evitar caer en su encanto. Y yo, por supuesto, me incluyo. Hemos llegado al final de este vídeo, mis queridos amigos. Espero que les haya gustado este análisis profundo y un poco descabellado sobre la figura de Can Yaman y su comparación con el diablo. Hemos explorado su magnetismo, su carisma y su capacidad para encandilar a las masas. Hemos analizado su imagen pública, sus altibajos y su impacto en el mundo del espectáculo. Y hemos llegado a la conclusión de que, si bien no es el diablo en persona, sí tiene algo de diabólico en su encanto. Y eso, mis amigos, es lo que lo hace tan irresistible. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo y por haber compartido conmigo este momento de reflexión y cotilleo. Espero que les haya resultado interesante, entretenido y, sobre todo, revelador. Y espero que ahora vean a Can Yaman con otros ojos. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que la comparación de Can Yaman con el diablo es exagerada? ¿Creen que tiene algo de cierto? ¿Qué es lo que más les atrae de este galán turco? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre este tema tan apasionante. No se corten. Quiero saberlo todo. ¿Han sentido la tentación? ¿Han sucumbido a su encanto? Cuéntenme sus experiencias. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos contenidos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir disfrutando juntos del maravilloso mundo del espectáculo y la farándula. Gracias por estar ahí siempre. Muchas gracias a todos por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, cuidado con la tentación. Nunca se sabe cuándo el diablo puede estar acechando, con la cara de Can Yaman. Besitos a todos.